Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que ustedes vean este video. Alumnos y amigos de la UARM, de griego 2. Continuando con los verbos consonánticos, nosotros vimos los verbos mudos en el anterior tema, acuérdense, bodega, petaca, fififi, etc. Hoy vamos a ver verbos consonánticos líquido-nasales. Ustedes se van a ubicar en la gramática en el párrafo 176. El título que tiene la gramática es verbos líquidos, pero yo les llamo líquido-nasales porque comprende tanto las líquidas, consonantes líquidas, que son la lambda y la ro, lo, ro, y las nasales, que son la mi y la ni. Entonces son los verbos que comúnmente les llamamos loromono, así nos acordamos, ¿no? Porque todos terminan o en lo, o ro, o mo, o no, en la primera persona del singular del presente de indicativo. Tanto los líquidos como los nasales tienen las mismas reglas o muy parecidas. Entonces es cuestión de estudiar un poco las reglas de la misma manera que con los verbos mudos, consonánticos mudos, estudiamos las reglas que tenían. Vamos a ver qué le pasa en el presente e imperfecto, y tienen el párrafo 176. Lo que les voy a decir para el presente ocurre casi siempre. Voy a insistir en el casi, porque no es siempre. Y ustedes van a ver ahí que a veces se da y algunas veces no, pero la mayoría sí. Y esto ocurre en griego clásico. Tenemos el verbo angelo, ustedes es el que más conocen, y siempre que han visto angelo, ¿no?, que es anunciar, lo ven con doble lambda. Pero este es un cambio. Los verbos en lo, en lambda, duplican la lambda en el presente y el imperfecto, nada más. Luego van a ver que en el futuro, el aoristo, el perfecto tienen el tema puro, o sea, con una sola lambda. Los verbos en ro, o sea, un verbo que termina en ereo, ahí tienen alguno, por ejemplo, jairo. Estos verbos insertan una iota delante de la ro. Entonces les queda, por ejemplo, eiro. Los verbos en mo, o sea, ya nasal, insertan una ni después de la mi. Por ejemplo, el verbo temno, el tema es tem. Esto lo tiene muy bien explicado en el párrafo 176. Lo único que varía de lo que les digo es el orden, porque yo les estoy tomando lo, ro, mo, no. Entonces vean esto, y los verbos en no, que terminan una ni y una omega, insertan una i delante de la ni. Por ejemplo, tienen el verbo teino. El verbo teino, el tema es ten, no es tein. El verbo, o sea, si volvemos a repasar, ustedes ven que angelo, el tema es ángel con una sola lambda. El verbo jairo es ar, el tema. El verbo, ¿cuál otro hemos dicho? El verbo temno, el tema es tem. El verbo teino, el verbo es ten. Esto en el presente e imperfecto. ¿Qué pasa en el futuro medio y activo? Saben que tienen la sigma de característica.
ahí se pierde, esta sigma cae y estos tiempos del futuro se conjugan como si fuera el presente de verbos en eo. Ahí tomen de modelo el folleo y lo ven. O sea, en el futuro, no, párrafo 177, por ejemplo, del verbo crino, que significa juzgar, el futuro va a ser crinó. ¿Qué pasó? Si es como el verbo folleo, que se declina igual, que se conjuga igual que el presente indicativo, va a tener el acento circunflejo que indica la contracción. Entonces ustedes van a distinguir, el presente va a ser crino, el futuro va a ser crino. En el verbo anguelo, ¿qué va a tener? Anguelo con una sola landa. No va a tener las dos landas, sino una sola. El verbo estello va a tener una sola landa, ¿no? Ya no dos. El dos estaba en el presente, pero hemos dicho que el tema era una sola landa. Entonces van siempre al tema puro, le quitan, cae la sigma y simplemente la terminación como el presente de indicativo del verbo folleo. Esto es para el futuro activo y medio. Naturalmente, si van al medio, tendrán que ver el presente indicativo de la voz media, que es la misma que la pasiva, para darse cuenta de cómo es. ¿Qué pasa en el aoristo activo y medio? También tiene una sigma, pero el aoristo se forma sobre el tema puro, pierde la sigma, pero compensa esta pérdida de la sigma alargando la vocal anterior. Esto es bien importante. Y si ustedes miran ahora el párrafo 178, se van a dar cuenta de estos verbos. Miren, el verbo estello, futuro estello con una sola landa, aoristo estello. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo compensó la pérdida de la sigma? Alargando la épsilon por ei. La épsilon se convierte en ei. Y la alfa, si fuera una alfa, se convierte en eta. Por ejemplo, el verbo fano, el verbo faino, esta iota, era una inserción en el tema de presente. El futuro es fanó, ya no tiene esta iota. Y el aoristo, el aumento inicial, la e, y luego escena. Espeiro, que es sembrar, el futuro esperó, y el aoristo espeira. O sea, futuro y aoristo pierden la sigma, tanto en el activo como en medio. Pero en el aoristo hay una compensación. Luego tienen el perfecto. ¿Cómo hace el perfecto activo? Cuya característica es la capa, ustedes recuerdan bien. Bueno, pues se hace con el tema verbal puro. ¿Qué quiere decir en el verbo, por ejemplo, anguelo? Que lo va a hacer con una sola landa, no con las dos. Como es un verbo que empieza por A, por vocal, el perfecto no reduplica. Recuerden que aumentan. Estas cosas siempre es bueno que cuando sale ustedes lo revean de nuevo, porque son cosas que a veces se pasan. Por ejemplo, les estoy buscando en este momento cómo hacen la reduplicación los verbos que empiezan por vocal. Tienen en el párrafo del 150 al 154, tienen los aumentos de los verbos que empiezan por vocal. Y a partir del 155 tienen la reduplicación, como
reduplica un verbo que empieza por vocal. Entonces, lo tienen esto en el párrafo, la segunda regla del párrafo 156. Si empieza por vocal, por ro, por una consonante doble o dos consonantes, que no sea muda la primera y líquida la segunda, toman el aumento en lugar de la reduplicación. Por tanto, el verbo angelo, el perfecto va a ser en, o sea, eta, gamma, gamma, epsilon y lambda. Engel, y luego tiene la capa engelka, engelkas, engelke. Muy bien. El verbo faino va a tomar también el tema puro y va a ser, ahí sí hay reduplicación, la fi reduplica con pi, esto lo ven en la reduplicación, una espirada reduplica con la sorda correspondiente. Y la ni delante de la K, que debería ser P, fan, K, y así lo leemos, se escribe como una gamma, por la regla que tienen en el parrafito 27. ¿Ven? Son cosas, pequeños detalles, pero si no les hace, les dificulta. Ay, ¿de qué verbo? Este verbo no lo tenemos, Ana, este verbo no está en el diccionario, sí está. Tienen unas particularidades que ustedes pueden ver muy fácilmente y luego pasemos las pueden ver, que está bien, los verbos que tienen dos sílabas en lo o en ro, cambian la y a veces por una a. O sea, van a ver variantes. Yo no quiero que aprendan todas estas variantes de memoria, pero sí deben tener la concepción clara de que pueden encontrar eso y el diccionario también les da. ¿Qué pasa en la voz pasiva? El futuro auristo y el perfecto pasivo tienen el mismo tema que el perfecto activo, o sea, es el tema puro, no es con doble lambda, etc. Y ahí lo tienen. El perfecto de angelo, párrafo 180, sería engelmai. El de Pfeiro sería Pferarmai. El de Nemo, Nenemenai. El de Crino, Kekrimai. Y ahí tienen el cuadro de cómo es el perfecto del verbo angelo, de indicativo, imperativo, subjuntivo, sea todo el perfecto. Y ahí tienes engelmai, engelsai, engeltai, engelmesa, engelse. Ahí nos falta una sigma, pero esto lo vimos ya en los verbos mudos, que una sigma entre dos consonantes, la lambda y la z, desaparece. Y la tercera persona sería tan difícil, sería engeltai, tres consonantes seguidas, o bien engelto, si es el pluscuamperfecto. Eso no lo admite un griego, y entonces lo que hacen es esta perífrasis: egelmenos, egelmen, egelmenon, eimia y esti, con el presente, o era, meras, etc. Esas, o sea que ahí es fácil. Engelmoi, eisi. Van al participio y se dan cuenta que es engelmenos, engelmene, engelmenen, ¿no? Entonces la tercera persona del plural del perfecto de indicativo es engelmenoi eisi, si es masculino. Engelmenai eisi, si es femenino. Engelmeno, engelmena eisi, si es neutro plural. Y el pluscuamperfecto sería lo mismo con el esan, engelmenoi esan, que es la tercera persona, pues enesaen, mnt, esan. Engelmenai esan, engelmena esan. Bueno, nada más prácticamente. Yo no les voy a dar nada más. Creo que lo mejor es que vean el libro y que vean también yo les pongo más explicado en el texto
en Word, el documento en Word que ustedes van a recibir, y nada más. Si me van a hacer de tarea, esto les pido la versión 50 de la Atenea, 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre todo para que se fijen bien en los verbos y sus características. Los verbos los van a encontrar seguramente en el vocabulario, de ahí mismo, ¿eh? Y me gustaría mucho que me hicieran una recapitulación que a mí me gusta mucho, que es la del neniquecamen. Fíjense que es neniquecamen, ¿eh? Hay una reduplicación en el ni, que camen, o sea, es un perfecto, esa segunda capa del verbo nicao, vencer. Y ustedes tienen que pensar un poco cómo lo traducen. Es la historia que ustedes ya conocen, pero que ahí la van a ver escrita en griego y les va a gustar. Nada más, les dejo buena suerte y nos veremos, como siempre, los días martes a las 9. Chao.